Números 1, el censo de Israel. A. El libro de Números, en el desierto. 1. Dios le habla a Moisés en el desierto del Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. A. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, como se registra en el libro del Éxodo, Dios rescató milagrosamente a Israel de su larga esclavitud en Egipto. Atravesaron el Mar Rojo y vieron a Dios proveer durante la travesía en el desierto. Luego Israel llegó al monte Sinaí donde Dios se les apareció de una manera espectacular. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con Dios y recibir la ley. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel también honró una imagen idólatra de un becerro de oro y luego fue corregido por el Señor. Y, acampado en el monte de Sinaí, Israel construyó un tabernáculo de reunión como centro de adoración y sacrificio. Establecieron un sacerdocio y recibieron el plan de Dios para los sacerdotes y la nación en general en Levítico. Al final de Levítico, habían estado fuera de Egipto durante aproximadamente un año. Y la parte principal del libro de Éxodo cubre aproximadamente un año y Levítico solo un mes, pero la historia del libro de Números cubre más de 38 años. Y los colocó en circunstancias que desarrollaron los hechos de su vida interior, hasta que los conocieron por sí mismos. Ese es el significado de los 40 años en el desierto. No fueron años en los que Dios se apartó del pueblo y no quiso tener nada que ver con ellos. Cada año fue necesario para enseñar una lección y revelar una verdad. Morgan. Y en el día primero del mes segundo, como el tabernáculo fue erigido el primer día del primer mes, en el segundo año después de su salida de Egipto, Éxodo 42.17, y esta reunión del pueblo se hizo el primer día del segundo mes del mismo año, es evidente que todas las transacciones relacionadas en el libro anterior deben haber tenido lugar en el espacio de un mes, y durante el tiempo que los israelitas estuvieron acampando en el monte de Sinaí, antes de que comenzaran su viaje a la tierra prometida. Clarke. B. Habló Jehová a Moisés. El libro de Números se enfoca principalmente en los caminos de Dios. En el desierto, uno puede tener la tentación de lanzar cientos de esquemas y planes diferentes para seguir adelante. Pero solo el camino de Dios realmente funciona, y el libro de Números nos habla del camino de Dios. La idea de que habló Jehová a Moisés se repite más de 150 veces y más de 20 formas diferentes en Números. Y el desierto nunca estuvo predestinado a ser el destino de Israel. La intención de Dios era llevarlos a la tierra prometida de Canaán. El desierto fue pensado como un lugar temporal, un lugar para moverse a través de él, no para vivir en él. Y la palabra hebrea para desierto, midbar, significa un lugar para conducir rebaños. No es un desierto completamente árido, pero contiene poca vegetación y algunos árboles. La lluvia en esas áreas es demasiado ligera, unas pocas pulgadas por año, como para apoyar el cultivo. Wenham. C. En el desierto de Sinaí, el título hebreo de este libro nos da una idea del tema de Números. En hebreo, este libro se titula En el desierto en lugar de Números. El libro de Números trata sobre el pueblo de Dios en el desierto, cómo llegaron allí, cómo los trató Dios en el desierto y cómo los sacó del desierto en su camino a la tierra prometida. Y el tema del libro de Números es el viaje a la tierra prometida de Canaán. Sus primeros 10 capítulos, que cubren apenas 50 días, describen cómo Moisés organizó a Israel para la marcha desde el Sinaí a la tierra prometida. Wenham. Y la frase desierto del Sinaí ubica el censo en las regiones escarpadas de la península del Sinaí. La ubicación precisa del campamento de los israelitas cerca del monte Sinaí, monte Horeb, el monte de Dios, se ha debatido al menos desde el siglo IV después de Cristo. Cole. D. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, el libro de Números nos da una gran visión. ¿A dónde nos lleva Dios? ¿Qué se necesita para llegar allí?
¿Qué cualidades internas debe desarrollar Dios en nosotros y exigirnos a lo largo del camino? Israel tuvo que ser transformado de un pueblo dominado por cientos de años de esclavitud a un pueblo apto para la tierra prometida. Y las personas de la tierra prometida son diferentes a las personas esclavas. Israel emergió de Egipto como un pueblo esclavo, básicamente no apto para la tierra prometida. Números cuenta parte de la historia de cómo Dios los transformó en personas de la tierra prometida. Y así los israelitas habían sido esclavos en la tierra de Gosén, sus tareas les eran asignadas y sus capataces les obligaban a obedecer. Sus dificultades habían sido grandes, su esclavitud cruel, pero habían sido libres de la necesidad de pensar y organizar. Habiendo escapado de su capataz, imaginaban que la libertad significaba dejar de ser gobernados. Se les había enseñado en su año de campamento bajo la sombra del monte que tenían que someterse a la ley, y les resultaba molesto, y estaban descontentos. Este descontento resultó de la falta de perfecta confianza en Dios. Morgan. 2.3. El mandato de realizar un censo. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. A. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, cuando Moisés se reunió con el Señor en el tabernáculo. Versículo 1, Dios le ordenó que hiciera un censo, pero que contara solo a todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y fue Jetro, el suegro de Moisés, quien sugirió que Israel se organizara por miles, cientos, 50 y 10, Éxodo 18:21. Con esta organización ya en su lugar, el censo no sería difícil. Y un mes antes de esto, los israelitas fueron contados por motivos de impuestos, el dinero para el tabernáculo, Éxodo 38 2.26. Ahora eran contados nuevamente con el propósito de organizar y contar un ejército. B. Por sus familias, por las casas de sus padres, Dios quería que el recuento fuera hecho por sus familias porque la fuerza de Israel se determinaba al observar la fuerza de las familias individuales. C. De 20 años arriba, los hombres de guerra se contabilizaban a partir de los 20 años, lo que demuestra que se necesita cierta cantidad de tiempo y madurez para poder luchar bien. También es interesante que no se declare un límite superior de edad, aunque puede estar implícito. Y se podría desear una conscripción divina, un mandato impuesto a todos en la juventud, de estar listos en un día y una hora determinados para tomar la espada del Espíritu. Watson. D. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Este era un censo militar para ver quién podía luchar por Israel para tomar la tierra prometida. Este fue el primer paso para tomar la tierra prometida, un inventario para comprender los recursos que tenían para conquistar la tierra prometida. Y aunque la tierra prometida había sido mencionada durante el viaje desde Egipto hasta este punto, la atención se centró en llegar al monte Sinaí y recibir la ley. Eso fue solo el comienzo. Ahora, el enfoque se centraba en tomar la tierra prometida y reconocer que sería una batalla, y necesitaban saber cuántos soldados estaban disponibles para esta batalla. Y la realización de este censo tendría un gran efecto en la nación. Cuando se hizo el recuento, todas las familias supieron que se estaban haciendo preparativos para la guerra. Por sus ejércitos, la orden de contar a los soldados potenciales no pretendía implicar que Israel tomaría la tierra debido a fuerzas superiores, ni simplemente debido a la valentía de estos hombres. Recibirían la tierra prometida de la mano de Dios. Sin embargo, aún así tenían que luchar y saber lo que tenían disponible para entrar en batalla. Y la historia de la conquista de Canaán es la del despojo de pueblos débiles por uno más fuerte, para poseer un territorio. Es la de la purificación de una tierra, para que se plantara en ella un pueblo de cuya historia vendría la bendición a todas las naciones. Morgan. Y los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.
El término Saba, ejércitos, se usa generalmente en el contexto de las fuerzas militares y en la denominación divina Iusebaot, a menudo traducida como Yahvé de los ejércitos. Cole. Y Israel tenía una guerra literal, física, en el mundo material que tenía que pelear. Como creyentes, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra enemigos espirituales, Efesios 6 2.10-12. Podemos fracasar en la batalla espiritual porque no hacemos un inventario honesto sobre dónde estamos espiritualmente. Podemos sobreestimar o subestimar nuestra fuerza y recursos espirituales. Este recuento de Israel no les permitiría hacer eso. B. Israel hace inventario, el censo de números 1. 4:16, los jefes de las tribus. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai, de Judá, Naasón hijo de Aminadab, de Isaacar, Natanael hijo de Zuar, de Zabulón, Eliab hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni, de Dan, Ayezer hijo de Amisadai, de Aser, Pagiel hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf hijo de Deuel, de Neftali, Aira hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. A. Un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Israel se organizó de acuerdo con las tribus que descendían de los 12 hijos originales de Jacob, que más tarde Dios le cambió el nombre a Israel. Cada una de estas 12 tribus designó a un hombre que era el jefe de la casa de sus padres, que debía estar con Moisés y representar a toda su tribu. Y, en cierto sentido, esta es una forma representativa de gobierno. Cada jefe de la casa de sus padres era esencialmente el gobernador o cacique de la tribu. B. De la tribu de Rubén. De Simeón, se mencionan 12 tribus, pero no la tribu de Leví. Sin embargo, el número 12 se mantiene porque del hijo de Jacob, José, se establecieron 2 tribus, Efraín y Manasés. Y este era un censo militar, y la ausencia de la tribu de Leví entre los soldados potenciales es importante y se explicará más adelante en el capítulo. Y Naasón, este era el jefe de la casa de Judá y se le menciona en la genealogía de Jesús, Mateo 1:2.4. C. Estos eran los nombrados de entre la congregación. Es posible, incluso probable, que el jefe de la casa de sus padres para cada tribu fuera elegido, nombrados, por los miembros de la tribu. D. Estos son los nombres de los varones. Algunos encuentran interés en los nombres de estos líderes tribales nombrados y el posible significado de sus nombres, como Cole y Wenam. En general, los nombres tienen un significado espiritual significativo y positivo, y dicen algo bueno sobre la vida espiritual de la comunidad israelita que salió de Egipto. Estos son nombres hebreos, nombres creyentes, no nombres egipcios. La mayoría de los nombres hacen referencia a Dios. Punto centrado de la tribu de Rubén, Elisur, cuyo nombre puede significar, mi Dios es una roca. Punto centrado de la tribu de Simeón, Selumiel, cuyo nombre puede significar, mi paz es Dios. Punto centrado de la tribu de Judá, Naasón, cuyo nombre puede significar, mi pueblo es noble. Punto centrado de la tribu de Isaacar, Natanael, cuyo nombre puede significar, don de Dios. Punto centrado de la tribu de Zabulón, Eliab, cuyo nombre puede significar, mi Dios es Padre. Punto centrado de la tribu de Efraín, Elisama, cuyo nombre puede significar, mi Dios escucha. Este hombre era el abuelo de Josué, 1 Crónicas 7 2.26-27. Punto centrado de la tribu de Manasés, Gamaliel, cuyo nombre puede significar, recompensa de Dios. Punto centrado de la tribu de Benjamín, Abidán, cuyo nombre puede significar, mi padre es juez. Punto centrado de la tribu de Dan, Ayezer, cuyo nombre puede significar, mi hermano es un ayudador.
Punto centrado de la tribu de Aser, Pagiel, cuyo nombre puede significar, encontrado por Dios. Punto centrado de la tribu de Gad, Eliasaf, cuyo nombre puede significar, Dios ha añadido, multiplicado. Punto centrado de la tribu de Neftalí, Aira, cuyo nombre puede significar, mi hermano es malvado. Y son todos excelentes buenos nombres y muy significativos, por la presente se testifica a la posteridad que no olvidaron el nombre de su Dios cuando estuvieron en el horno de hierro. Trap 2. 17-19, la asamblea de los líderes. Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. Esta gran asamblea de los líderes tribales ocurrió 13 meses después de que Israel salió de Egipto. Fueron agrupados por familias, los líderes de cada tribu fueron responsables de contar a los soldados potenciales en su tribu. Luego, se reunieron para informar a Moisés. Y fueron agrupados por familias. El concepto de ascendencia y de familias era importante para los antiguos israelitas. Llevaban registros genealógicos con cuidado. Hablando espiritualmente, podemos recitar nuestra ascendencia, nacidos de nuevo en la familia de Dios. Por cabeza, cada individuo era importante para Dios. Esto no era solo el ensamblaje de un número final, sino una mención específica de cada individuo. Y la guía de Dios a Israel prestó atención tanto al individuo como a la comunidad. Ambos aspectos fueron importantes y siguen siendo importantes en la actualidad. Tomamos en serio la preocupación de Dios tanto por el individuo como por el colectivo. Y bajo el nuevo pacto hay una distribución de la gracia para cada uno, una investidura de cada uno según su fe con poderes sacerdotales e incluso reales. Sin embargo, la comisión que cada uno recibe no es ser un independiente en la guerra divina, sino ocupar el lugar que nos corresponde en las filas, y ese lugar debemos encontrar. Watson. El recuento de las tribus. 1. 2021, la tribu de Rubén, 46,500 soldados potenciales. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500, para muchos, este parece un número demasiado grande, y algunas personas se preguntan si estos números son exactos y literales. Y si se estima que este recuento de hombres para la guerra representa el 70% de la población masculina total, agrega un número igual de mujeres y luego agrega otro 25% para los niños, la población total de Israel estaría entre 2 millones y 2.5 millones. Y este tremendo número, así como las cuantiosas cifras ofrecidas para cada tribu individual, ha planteado el mayor dilema para los intérpretes bíblicos desde la Edad Media. Muchos comentaristas modernos descartan sumariamente estos números como hiperbólicos o ficticios, mientras que otros proporcionan una breve historia de interpretación. Se han ofrecido numerosas sugerencias para comprender estas increíbles sumas. Cole y Allen mencionan varias formas diferentes en que se han entendido estos números. Punto centrado. Las cifras del censo son literales y precisas. Punto centrado. Las cifras del censo son literales y precisas, pero tomadas de la época de David y Salomón y agregadas a la historia de Israel. Punto centrado. Los números se han interpretado como formas de gematria, cálculo matemático basado en el uso hebreo de letras para números en los cálculos. Punto centrado. Las cifras del censo se malinterpretan porque la palabra miles, elep,
puede significar un número diferente o tener un significado diferente. Punto centrado. Las cifras del censo son simbólicas. Punto centrado. Las cifras del censo son exageraciones deliberadas y con un propósito. Punto centrado. Las cifras del censo han sufrido de corrupción textual. Las cifras originales eran mucho más bajas, pero copistas posteriores las agrandaron accidental o intencionadamente. Esta última idea no está respaldada por ningún manuscrito existente. Y, si bien somos conscientes de las objeciones, es mejor confiar en el simple testimonio del registro bíblico. Seguramente Dios podría proveer para tal multitud en el desierto y las discrepancias ocasionales en el registro de estos números probablemente se deben a errores de los escribas. B. 46.500. Lo más probable es que estos números estén todos redondeados a la centena más cercana, excepto, por alguna razón desconocida, en el caso de la tribu de Gad. 2. 22-23. La tribu de Simeón, 59,300 soldados potenciales. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. 3. 24-25, la tribu de Gad, 45,650 soldados potenciales. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. 4. 26-27, la tribu de Judá, 74,600 soldados potenciales. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. 5. 28-29, la tribu de Isaacar, 54,400 soldados potenciales. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. 6. 30-31, la tribu de Zabulón, 57,400 soldados potenciales. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. 7. 32-33, la tribu de Efraín, 40,500 soldados potenciales. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. 8. 34-35, la tribu de Manasés, 32,200 soldados potenciales. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. 9. 36-37, la tribu de Benjamín, 35,400 soldados potenciales. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. 10. 38-39, la tribu de Dan, 62,700 soldados potenciales. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres,
conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. 11. 40-41, la tribu de Aser, 41,500 soldados potenciales. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. 12. 42-43, la tribu de Neftalí, 53,400 soldados potenciales. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. 13. 44-46, resumen de las tribus, 603,550 soldados potenciales en Israel. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. A. Todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Este censo se repitió 38 años después, al final del libro de Números. El número total de soldados disponibles en el segundo censo fue casi el mismo, solo una pérdida de unos 2.000. Pero el recuento de las tribus individuales cambió significativamente, y hay un significado en lo que le sucedió a cada tribu durante los críticos 38 años. B. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres. En este primer censo, Manasés era la tribu más pequeña y Judá la más grande. Había 2 tribus en los 30.000, 3 en los 40.000, 4 en los 50.000, 1 en los 60.000, y 1 en los 70.000. C. Fueron todos los contados 603.550, basados en tener 603,550 soldados disponibles. Algunos estiman que la población total de Israel en este momento es de entre 2 millones y 2 millones y medio de personas, contando a las mujeres, niños y otros incapaces de luchar. Y. ¡Qué aumento asombroso de las 70 almas que descendieron a Egipto! Génesis 46 2.27, unos 215 años antes, donde últimamente habían soportado las mayores dificultades. Pero la promesa de Dios no puede fallar. Génesis 16 2.5, y, ¿quién puede resistir su voluntad y anular su consejo? Clarke. Y. En su comentario, Adam Clarke tiene una sección extensa que cita a Scheucher y Reyer, que muestra cómo la asombrosa multiplicación de Israel en Egipto fue matemáticamente plausible durante 4 generaciones. 14. 47-54, el caso especial de la tribu de Leví. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés, diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Pero los levitas no fueron contados entre ellos, debido a que este era un censo de soldados potenciales. La tribu de Leví no fue contada.
Solo ellos entre las tribus de Israel no iban a la guerra porque tenían una responsabilidad especial ante Dios por los deberes sacerdotales de Israel. B. Solamente no contarás la tribu de Leví. También debemos ver que, como en el caso de Leví, hay algunas cosas que no pueden, o no deben contarse. Israel tuvo que darse cuenta de que algunas de las cosas más importantes no se pueden contar. Y hacer un inventario está bien, incluso es un primer paso necesario para organizarse para la victoria y aferrarse a las promesas de Dios. Pero siempre debe hacerse con el entendimiento de que algunos de los factores importantes, como lo fueron los levitas en Israel, no pueden contarse. Ningún inventario humano está totalmente completo y Dios siempre obra poderosamente a través de cosas que no se pueden contar. C. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera. Cuando Israel acampó alrededor del tabernáculo, fueron ordenados de acuerdo con el plan que Dios reveló en Números 2. El lugar de cada campamento estaría marcado por una bandera. Y junto a su bandera, punto. Cada persona alineándose según la división tribal o bandera, de Gel. El rabino Rashi sugirió una bandera de color de acuerdo con el color de la piedra en el pectoral del sumo sacerdote, Éxodo 28 2.17 y 21. D. Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo, en la disposición del campamento de las tribus de Israel, los levitas estarían rodeando inmediatamente el tabernáculo. Cualquiera de las otras tribus de Israel tendría que pasar por el campamento de los levitas para llegar al tabernáculo. Y acamparán alrededor del tabernáculo, como los seres vivientes, los ministros, están entre los 24 ancianos, la congregación de los fieles y el trono, Apocalipsis 4 2.4. Trap. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Contar, o hacer un inventario, es un paso esencial en la organización y el avance. Al prepararse para entrar en la tierra prometida, Israel tuvo que organizarse. Dios es un Dios organizado y se mueve a través de la organización, incluso cuando esa organización no se ve fácilmente. Por lo tanto, era esencial que Israel hiciera un inventario y contara cuántos hombres estaban listos para luchar. Y Dios cuenta las cosas. Cuenta las estrellas y tiene un nombre para cada una. Salmo 147 2.4, Isaías 42.26. Dios incluso cuenta y conoce la cantidad de cabellos de la cabeza humana, Mateo 10:30. Y el que cuenta las estrellas y las llama a todas por sus nombres, no deja nada desordenado a su servicio. Spurgeon.